En las fallas de la corteza orbitofrontal empiezan a haber vivencias contra la ley gregaria. ¿Qué significa esto? El sálvese quien pueda. Es decir, ya no tenemos una respuesta colectiva y de participación, sino que es absolutamente individual. Esto es lo que de alguna manera políticamente planteaba Marx cuando hablaba de los lúmpenes proletarios. Es decir, aquel que está preocupado por su supervivencia de manera continua no es una persona que pueda tener intereses supremos que tienen que ver con el bienestar común, etcétera, etcétera, sino solamente están en la situación de pancismo y de beneficio personal. Las fallas singulares se producen por mecanismos de ansiedad y también hay fallas en el circuito valorativo paralímbico, valorativo en el sentido de que eventos insignificantes se transforman en extraordinariamente importantes. La próxima. Tenemos nosotros, como respuesta al estrés crónico, puede evolucionar hacia una depresión básicamente por mecanismos que tienen que ver con alteración en la secreción de los neurotransmisores por efecto de la permanente acción del cortisol y el CRH. Otro elemento que es importante es la hostilidad y la tendencia al enojo. Próxima. Entonces, esto va a provocar una falla en los mecanismos de alguna manera de cierre, ¿no? Y tenemos que en la depresión hay una baja en la serotonina, hay una reacción a nivel periférico con incremento de adrenalina, noradrenalina, y básicamente, fíjense ustedes, hay un incremento de IL-1, IL-6 y TNF que son neurotransmisores vinculados a la inmunidad. La IL-6, por ejemplo, es la que produce esa profunda fiaca, ese profundo caigüe que uno tiene cuando está con el virus de la gripe, por ejemplo, que ahora está tan de moda, porque es una respuesta inmunitaria. Entonces, la respuesta inmunitaria en las situaciones de estrés crónico se altera y vamos a ver que esto tiene muchísima importancia a la hora de desencadenar un infarto. Y también otro elemento inflamatorio que se incrementa con el estrés, la proteína C reactiva, que también es un marcador importante a la hora de medir riesgo cardiovascular. La próxima. Todo este tipo de cosas se evaluaron y se propuso hacer una gran investigación para ver cómo funcionaban estos diferentes factores en el ser humano y particularmente en los eventos cardiovasculares. Entonces se hizo un estudio que se llama Interhead en el año 2004, que después vamos a ver abarcaron casi 265 ciudades y fueron estudiados en el curso del tiempo 25.000 pacientes, que para una investigación es una cantidad extraordinaria y muy significativa. Pero para encarar el estudio lo que se planteó es estudiar básicamente sobre los efectos en el corazón del estrés y cómo existe un mecanismo que integra de alguna manera el cerebro con todo el sistema cardiovascular, inmunitario y hormonal. La primera lámina. Entonces, vamos a ver primero, el estrés es un mecanismo fisiológico de homeostasis, es decir, es un mecanismo fisiológico de equilibrio. Los estímulos que pueden desencadenar una situación estresante pueden ser físicos o psicológicos, pueden ser eventos reales o imaginarios, y esto es fundamental de alguna manera para dar cuenta del espacio que tenemos los psicoanalistas como
reductores del nivel de estrés en las personas, porque obviamente cuando el factor estresor es un factor imaginario, uno puede empezar a elaborar la situación y eso que aparecía como tremendo en su momento puede llegar a reducirse y no ser un elemento patógeno. Los estímulos también pueden ser internos o externos, y vemos nosotros que hay diferentes niveles de respuesta al estrés. Hay un llamado estrés agudo, que se producen ajustes a corto plazo, produciendo una adaptación necesaria y una homeostasis. Existe una cierta confusión en las personas, dicen, yo estoy estresado. El estrés es un mecanismo adaptativo, biológico y adecuado siempre que la respuesta pueda de alguna manera extinguirse una vez que pasa el evento. Lo que en realidad es el estrés patológico es cuando esa situación de estrés no se puede apagar, un poco lo que ocurría al comienzo, que no podíamos apagar la luz. Entonces, cuando no se puede apagar, hay mecanismos de ajuste a largo plazo, llamado estrés crónico, con adaptación patológica, y este verdaderamente es el estrés patológico reconocido como disestrés. Básicamente sobre los efectos en el corazón del estrés y cómo existe un mecanismo que integra de alguna manera el cerebro con todo el sistema cardiovascular, inmunitario y hormonal. La primera lámina. Entonces, vamos a ver primero, el estrés es un mecanismo fisiológico de homeostasis, es decir, es un mecanismo fisiológico de equilibrio. Los estímulos que pueden desencadenar una situación estresante pueden ser físico o psicológico, pueden ser eventos reales o imaginarios, y esto es fundamental de alguna manera para dar cuenta del espacio que tenemos los psicoanalistas como reductores del nivel de estrés en las personas, porque obviamente cuando el factor estresor es un factor imaginario, uno puede empezar a elaborar la situación y eso que aparecía como tremendo en su momento puede llegar a reducirse y no ser un elemento patógeno. Los estímulos también pueden ser internos o externos, y vemos nosotros que hay diferentes niveles de respuesta al estrés. Hay un llamado estrés agudo, que se producen ajustes a corto plazo, produciendo una adaptación necesaria y una homeostasis. Existe una cierta confusión en las personas, dicen, yo estoy estresado. El estrés es un mecanismo adaptativo, biológico y adecuado siempre que la respuesta pueda de alguna manera extinguirse una vez que pasa el evento. Lo que en realidad es el estrés patológico es cuando esa situación de estrés no se puede apagar, un poco lo que ocurría al comienzo, que no podíamos apagar la luz. Entonces, cuando no se puede apagar, hay mecanismos de ajuste a largo plazo, llamado estrés crónico, con adaptación patológica, y este verdaderamente es el estrés patológico reconocido como disestrés. Es decir, es un estrés que perdura en el tiempo. La próxima, por favor.